¿Y usted nos podría platicar sus inicios como danzante? Bueno, ya nos comentó que inició a los 6 años, o sea, ¿cómo inició? ¿Por qué? ¿Por tradición? ¿Porque le gustó? ¿O por qué inició de danzante? Sí, bueno, como lo mencioné también al principio, yo y toda la familia, puse que toda la familia, venimos de una tradición familiar, o sea, ya es una herencia familiar. Antes de que yo naciera, ya la danza existía por, pues ahora sí que por mi papá, mi mamá, eh, su nosotros teníamos a la hermana de mi papá, la señora Josefa, que por aquí tengo la foto, era como nuestra abuela. Aquí está esta señora, y este era su esposo, don José. De hecho, vivíamos ahí en la misma casa. Y estos señores, de ahí nacimos en el seno de esta familia dancística. Y lógicamente que, pues al ver todo esta actividad, pues se nos fue inculcando esta tradición. Se puede decir que nació el gusto por la danza, porque aparte de la danza, como lo mencioné en un momento, no solamente se sacaba este tipo de danza autóctona, sino también había otra danza, que ahorita les voy a mostrar algunas otras fotos, de la danza de los niños, pero este era otro tipo de danza, y de bailables y de música. Entonces, de ahí nació el gusto. Yo empecé danzando con la danza de los niños, ¿verdad? Y ya a los años que ya tengo, digo aquí en la foto, fue cuando ya me empecé a interesar por la danza autóctona, ¿verdad? Entonces, ahora sí que vamos a decir que esto nació precisamente por la tradición familiar que ya se venía arrastrando de muchos años atrás. ¿Qué tantos años atrás veníamos ya nosotros arrastrando esta tradición? Bueno, lo voy a comentar. Miren, yo todo este conocimiento o esto que les estoy platicando, yo lo adquirí precisamente de, ahora sí que de mi papá, mi mamá, mis abuelos, y ahora sí que los papás de sus abuelos, ¿verdad? Precisamente este señor don José Perales, que ya lo tuvimos en la foto, yo en vida le pregunté muchas cosas cuando aún él vivía, y una de las inquietudes que yo tenía era precisamente, le preguntaba que cómo y cuándo había nacido el grupo de danza, de quién fue la idea o por qué se organizó. Y parte de lo que él me dijo precisamente fue lo que le dejó su papá, don Nicolás Perales. Y aquí tengo una foto de él, ¿verdad? Este se puede decir que fue el iniciador de la danza chichimeca de conquista, que ahorita pues ya sufrió este nombre, pero tenía otro nombre. ¿Con qué fin lo hizo? Bueno, precisamente lo hizo con el fin de recordar el acontecimiento de la fundación de Querétaro que inicia aquí, ¿verdad? Esto más o menos se dio, por aquí tengo un dato, en el año, en los años, ahorita vamos a decir, porque yo voy escribiendo lo que ellos me decían, porque también es importante para nosotros la tradición. ¿En qué consiste la tradición? Bueno, la tradición consiste en lo que se va transmitiendo oralmente, ¿verdad? Lo que se va dejando por herencia a través
de lo que se entrega a través de la palabra y no por escrito. Esa es parte de la tradición, ¿verdad? Entonces, él me decía que esto se empezó a celebrar aquí en la iglesia chiquita, ¿verdad? Antes de que designaran y que se construyera el nuevo templo que está dedicado a Señor San Pedro, que ya empezaron a organizar la danza para celebrar aquí a la Santa Cruz de los Milagros, aquí en la iglesia chiquita, que fue el primer templo construido aquí en Querétaro, y también al apóstol Santiago. También fue erigida aquí un tiempo la advocación de Corpus Christi, y actualmente esta iglesia está ocupada por la Santísima Virgen de Guadalupe. Este templo está erigido para ella. O sea, tuvo varias advocaciones este templo. Entonces quiere decir que ya desde ese entonces de esta persona surgió la idea de organizar un grupo de danzas en recordación a la fundación para seguir celebrando a la Santa Cruz y a Señor Santiago aquí en el primer templo de la Cañada, o de Querétaro y la Cañada, en honor a la Santa Cruz. Ha sufrido algunos cambios, ¿verdad? Por eso, ¿en qué año se dio esto? Bueno, no puedo decir que lo venimos arrastrando desde 1531, porque estaría diciendo mentiras. Pero sí estamos hablando más o menos muchos años más adelante. Miren, por ejemplo, yo quisiera contarles un poco la historia de cómo surgió todo esto. Voy anotando algunas fechas que ellos me dieron y no estábamos tan equivocados cuando pensábamos, ¿verdad? Cuando en aquel entonces se celebraba las fiestas aquí en honor a la Santa Cruz, ya los lugareños tenían cierto temor de un hundimiento de este edificio de la iglesia chiquita, ¿verdad? Ellos ya veían como que se estaba como ladeando, ¿verdad? Por ahí, en aquel entonces, voy a mencionar el nombre de un párroco, ¿verdad? Que era el reverendo José Núñez de Ulloa, ¿verdad? Solicitó que se construyese un nuevo templo, porque ya estaba como que en algunas condiciones no muy favorables, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces lo decretó el doctor Pedro de Castro, ¿verdad? El virrey doctor Pedro de Castro autorizó que se construyera un nuevo templo, ¿verdad? Esto fue en el año de 1741, ¿verdad? Siendo aquel religioso el que administraba la parroquia de San Sebastián, porque esta parroquia le pertenecía por vicaría, estaba anexada a la vicaría de la parroquia de San Sebastián, ¿verdad? Y entonces ese fue el dato por la que se autorizó la construcción de un nuevo templo por el deterioro que estaba sufriendo la iglesia chiquita, ¿verdad? Bueno, en este pueblo desde 1720 que ya se había dado, pues ahora sí que el anexo de la vicaría de esta parroquia, la de San Sebastián, ya tenía ese anexo. Entonces en 1741 se da el decreto para que se construya un nuevo pueblo, ¿verdad? Sin embargo, estos terrenos, aquí también nos mencionaron que estos terrenos en 1705 los donó don Diego y Cecilia Torres, estos templos que ahora están aquí donde está el nuevo templo, ¿verdad? Para que se construyera ese templo, ¿verdad? Y entonces el señor don Diego y Cecilia Torres fueron los que donaron este templo para hacer el nuevo templo, y que ya estaba en miras la advocación a traerse aquí de San Pedro Apóstol, que iba a ser dedicado este templo a San Pedro Apóstol. Por eso la Cañada se llama San Pedro de la Cañada, porque ahora designaron un nuevo patrón a este lugar con la construcción de un nuevo templo, ¿verdad?
Entonces, desde luego que se dio la orden de, pues, de construir este nuevo templo, que todo empezó, pues ahora sí que de una forma muy lenta, y por aquí nos dice que poco se adelantó en la obra hasta 1753, en el que el excelentísimo, ¿verdad? El señor obispo de México, el doctor Manuel Rubio y Salinas, en una de las visitas que hizo aquí a esta parroquia en aquel entonces, él pidió al pueblo que se continuara la obra, pero para que esta tuviera avance, pidió que se suspendieran las fiestas, ¿verdad?, que se acostumbraban anualmente, que eran en honor a la Santa Cruz y al Señor Santiago. Dijeron, dejen un tiempo de hacer fiestas y échenle ganas a la construcción del templo para que no gasten mucho. Esto lo pidió el obispo, el arzobispo de México, el doctor Manuel Rubio y Salinas, ¿verdad?, en 1753. Esa es la fecha que está registrada en la historia, ¿verdad? Bueno, con esta orden se dio un avance hasta 1876, de 1876 a 1884, que ya estaba en poder del señor cura doctor Guadalupe Jaimes. Le dio una buena avanzada al templo. Él dicen que fue el que cerró las bóvedas, ¿verdad? Claro que todavía faltaba por arreglarse algunas otras cosas. Y después de que él dejó de estar aquí o a su muerte, lo sucedió el presbítero, el doctor Rosalío García, ¿verdad?, en el año de 1884. Y en 1898 dice que se concluyó la obra, faltándole algunas cositas por concluir, pero el 29 de junio de 1897 fue el banderazo de la inauguración y fue una de las primeras fiestas que se dio en honor a señor San Pedro Apóstol, ya en su nueva sede, que es el nuevo templo que está aquí, el templo ya grande, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y que para eso, en 1897, fue inaugurado por el doctor Rafael Camacho, que fue el tercer obispo de la diócesis de Querétaro, y que en ese entonces ya lo presidía, que estaba como párroco, el presbítero Luis G. Galván Villaseñor. Y entonces fue cuando se empezaron las fiestas patronales de aquí de La Cañada, ya en honor a San Pedro Apóstol, amén de las que se hacían unos años antes en la iglesia chiquita, en honor a la Santísima Cruz y al Señor Santiago, que ahora ya cambió la advocación, pero ahora ya tenemos dos fiestas importantes aquí en La Cañada, que es el 29 de junio de cada año y el 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, que su sede es la iglesia chiquita, y el templo grande es la sede de Señor San Pedro. Entonces la danza surge a partir de esta fecha. Desde luego el atraso que sufrió para la construcción del templo se la achacan a todos los acontecimientos que se dieron por la revolución, porque hubo un paro general. Porque yo me acuerdo, fíjense lo que son las cosas y cómo coinciden. Yo me acuerdo cuando platicaban estos señores, porque me gustaba mucho escuchar a este tipo de señores. Le decían a don José Perales, que era hijo de don Nicolás Perales, el fundador, dice, y bueno, y la danza, ¿por qué no seguía? No, dice, pues sufrió una pausa, porque pues ahora sí que por lo de la revolución no podíamos seguirle, porque no se podía hacer nada. Entonces yo escuchaba que platicaban estos viejos que decían, y posiblemente esto viene a corroborar que efectivamente sufrió el atazo, porque los acontecimientos de la revolución opacaron el avance, pero aquí lo importante es que la danza ya estaba, ¿verdad? Ahora, para mí resulta difícil decirles, miren, aquí tengo esto para comprobarles estos dichos y hechos,
porque por eso hablé de la tradición. La tradición consiste en todo lo que se te va heredando de forma oral y no por escrito, porque incluso así también lo marca la Biblia. Los evangelios empezaron a crear a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, unos años más adelante. El que se interesó fue precisamente el evangelista Lucas. Empezó a decir, bueno, vamos a escribir todo lo relacionado con lo que hizo Jesucristo, ¿no? Pero todo se transmitía oralmente. Por eso nosotros decimos que nuestra danza está desde 1897, de la fecha, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto lo corrobora fácilmente todo esto. Ahorita, para comprobarles físicamente con un documento, por ahí en otra ocasión que vengamos, les voy a mostrar que tengo documentos donde el señor José Perales Vázquez solicitaba los permisos para la actuación de la danza y para el uso de las plazas públicas con oficios desde 1946 para acá. Entonces, más o menos así es como surgió más o menos desde esa fecha la danza, y a la cual pues la seguimos trabajando desde esa fecha. También quiero aquí mencionar algo importante. Yo nunca pensé continuar al frente del grupo, simplemente fui danzante. Y yo recuerdo que cuando el señor don José Perales ya se hizo, ahora sí que un poco más grande, más viejo, y que ya no pudo tocar, nosotros mostramos poco interés en seguir esto, y la danza sufrió una pausa en participaciones. Creo que fueron 2 fiestas. Yo recuerdo que él me decía, ¿qué será posible que ya haya muerto mi danza? ¿Qué será posible que ya haya muerto la tradición? Y nos regañaba y nos decía, les dije que continuaran. Pero nosotros todavía traíamos en el corazón y en la mente el gusto por la danza, pero el problema que presentábamos es que no sabíamos tocar. Los pasos, las piezas, los sonecitos los traíamos en la mente, y no nomás yo, sino muchos danzantes viejos, hasta que empezamos a organizarnos nuevamente. Y posteriormente yo me empecé a meter a aprender a tocar el violín, y digo, pues no soy muy bueno, pero pues por lo menos ahí continúa la tradición. De los instrumentos y todo eso lo vamos a hablar más adelante, pero a mí lo que me interesaba es que a partir de esa fecha la danza existe hasta nuestros días, de 1897 hasta el 2020 que estamos filmando eso, y esta tradición va a seguir muchos años más. Igual de forma oral se ha transmitido el conocimiento de la historia, de igual forma se transmite el conocimiento de la danza, del toque de los instrumentos, de la estructura de la danza. ¿Nos podría platicar algo de eso? Sí, bueno, mira, el hombre por naturaleza siempre ha tendido la creencia en creer a alguien, y como consecuencia de ese alguien que le llamamos Dios, ¿verdad? Siempre el hombre ha tratado de agradarlo, y muchos de ellos, hay varias razones por las cuales trata de agradar a ese Dios. Antiguamente se decía que le ofrecía ritos, ofrendas, y le ofrecía danzas, y a veces también le ofrecía por temor a ser castigados, o también le ofrecía sus danzas por agradecimiento de los beneficios que obtenía, ¿verdad? Eso es lo que se dice de la danza. ¿Cómo se crea la danza? Bueno, el hombre a través del tiempo ha tenido esa necesidad de crearse ritmos y movimientos del cuerpo, a que le llaman mímica. Entonces, por eso yo más o menos he estado también investigando un poco todo lo relacionado con lo que, como cuál es el origen de la danza, pero ya en términos generales, porque si hablamos de la danza, estamos hablando de muchos tipos de danza, pero en términos generales, ¿qué podemos decir? Danza,
Bueno, miren, por ejemplo, yo en investigaciones que luego también dice que el hombre siempre a través del tiempo o la agrupación humana ha experimentado un intenso estado de ánimo y siente la necesidad de manifestar ese estado de ánimo, ¿verdad? Así se dice, porque una de esas manifestaciones o exteriorizaciones del hombre es la mímica. Siempre andamos como moviéndonos, ¿no? El movimiento. Por otro lado dice que también que el hombre siempre ha tenido una tendencia al ritmo, ¿verdad? Y que lo induce a expresar esos gestos, esas actitudes, esos ademanes, esas mudanzas con cierto orden acompasado, así lo definen los estudiosos del origen de la danza. Por eso muchos dicen que este es el origen de la danza, del griego baízo, o sea, danza significa arte. Entonces la danza es un arte, ¿verdad? Es un arte muy remontísimo, por eso nosotros decimos que la danza en sus orígenes ya data de cientos de años, yo diría miles de años, porque el hombre ha tenido la decisión de tener esos movimientos del cuerpo, a lo que le llamó danza, ¿verdad? Que es un embrión del drama, podemos decir. Entonces por eso nosotros en términos generales podemos decir que ese es el origen de la danza, porque hay muchas danzas, y ahorita nos vamos a concretar más que nada a la danza que ejecutamos nosotros. Por ejemplo, tanto ustedes como yo hemos conocido muchas danzas. Por ejemplo, hay danzas de caza, hay danzas de guerreras, hay danzas demoníacas, hay danzas macabras, hay danzas de la antigüedad, griegas, romanas, medievales. O sea, ya es en términos generales. Pero también, ya hablando concretamente de nuestro México, ¿verdad? Están las danzas populares, ¿verdad? Y dentro de esas danzas populares están los guapangos, las veracruzanas, las jaliscienses, las norteñas. Pero hay otras danzas típicas, ¿verdad? De influencia indígena, que es la que nosotros ejecutamos. Y están la danza de los apaches, están las danzas de los moros, están las danzas de plumas, están las danzas de machetes, viejitos, de voladores, de tigres, etcétera. Porque México es un mosaico rico, que cada una de las danzas componen ese gran mosaico cultural de la que goza nuestro México. Por eso nosotros debemos de sentirnos bien orgullosos de todo lo que somos y que tenemos. Y para nosotros son bien respetables todas las danzas, dependiendo su origen, dependiendo su estilo, dependiendo sus pasos, sus coreografías y su música, son bien importantes para nosotros ese tipo de danzas. Entonces por eso concretamente en nuestra danza, ustedes me podrán preguntar, bueno, a ver, ya explicamos por qué bailamos de esta forma, ya explicamos por qué bailamos en círculo, pero ¿quién creó los pasos? ¿Quién creó la música? Bueno, como lo dijimos, el hombre se ha sentido la necesidad de expresarse y ofrecer eso a sus dioses a través de mímicas, movimientos del cuerpo simples que le llaman danza, ¿verdad? Entonces aquí entra ya el genio del mismo hombre que se crea esas danzas a través de los movimientos de pasos acompasados, y como dijimos también que tiene una tendencia al ritmo, entonces se crea ritmos, se crea su propia música basado en la naturaleza, ¿verdad? Hay muchas historias también de nuestros antepasados de forma prehispánica que dice historias muy, bueno, era la concepción que ellos tenían, porque también yo he leído que dicen que quien enseñó a bailar a los hombres, ¿verdad? Entonces nuestros antepasados decían que quien enseñaron a bailar a los hombres fueron el tototú, que era el guajolote, que hoy lo conocemos. Por eso nosotros tenemos una danza que se llama el guajolote o el coconito, o que también quien enseñaron a bailar a los hombres fue el yuma, que era el venado. O sea, son leyendas que nuestros antepasados nos transmitieron, porque ellos son los que nos enseñaron a bailar
a los hombres, porque aprendieron de los animales esos movimientos coreográficos también. O sea, como la naturaleza te va dando todo eso, ¿verdad? Entonces, pero también podemos decir en grandes rasgos que es la creatividad, la inventiva del hombre, ¿verdad? Son las que han forjado. Si nos remontamos hasta esta fecha, nosotros conservamos todavía música y pasos, vamos a llamarle pasos viejitos, que se nos heredaron. Pero a través del tiempo hemos ido creando nuevos pasos y nueva música y nuevos ritmos. Entonces en sí es la creatividad del danzante la que se va manifestando cada día a través de la ejecución de la danza y de sus participaciones. Preguntabas otra cosa, ¿no? De la transición o sea, ¿quién le enseñó los pasos a usted? ¿Cómo fue sí, que adquirió todo este conocimiento? Sí, bueno, acuérdense que la danza sufre cambios en todo su desarrollo del tiempo porque se van dando generaciones. Por ejemplo, casualmente vamos a mostrar una foto. De este señor. Este se llamaba Don Esteban, que le decíamos por sobrenombre el Cachada, porque aquí en la Cañada usamos muchos sobrenombres de los compañeros de cariño. Este señor murió a los casi 80 años, porque le rebasó a los 80 años. Este era uno de nuestros danzantes más viejos, ¿verdad? Este hombre murió más tarde. Todavía tuve la oportunidad de entrevistarlo y de preguntarle muchas cosas. Casi murió también a los 90 años, ¿verdad? Le decíamos José Parras, ¿verdad? Era originario de Hércules. Él venía a danzar aquí y gracias a este hombre las danzas de Hércules surgieron de pero las aprendió de aquí, ¿verdad? Me preguntabas, ¿quién nos enseñó los pasos? Atrás de estos hombres hubo otros que les enseñaron los pasos y se fueron transmitiendo. Y como vuelvo a decir, la tradición no es enseñada a través de un documento, sino oralmente, y también ellos nos enseñaron a bailar. Pero atrás de estos hay otros hombres que nos enseñaron a bailar, como es este. Por aquí tengo otras fotos. Por aquí tengo, me decía mi papá que creo que este era pariente también. Si ustedes checan la foto, que este es mi abuelo. Es la inventiva del hombre que van enseñando los pasos que nos los fueron heredando poco a poco a través del tiempo, ¿verdad? Y lo mismo de la música. Yo conservo todavía algunos sonecitos de don José Perales que le rescatamos, ¿verdad? Que ahí los conservo como un testimonio vivo, pero también ya otras creaciones, aunque sean de forma muy sencilla, ya las hemos ido sacando. Y claro que también los muchachos me han ayudado a acomodar los pasos. Entonces así es como hemos ido aprendiendo todo eso. ¿Cómo se dio este legado del que hoy lo encabezo? Bueno, la muerte de don José Perales, que ocurrió, sin mal no recuerdo, creo que fue el 16 de marzo del 91, ¿verdad? Porque cuando retomé ayudarle, porque él siempre lo tuvimos como el capitán general antes de que él falleciera, todavía él alcanzó a ver el grupo como unas 4 fiestas, al grado de que yo lo sentaba en el templete ahí para que la admirara como el capitán general. Y entonces se va a escuchar esto muy, muy irónico, pero siento que él murió muy contento porque vio que la tradición continúa. Entonces, ¿cómo yo recibí ese cargo? Ahorita por ahí tengo un documento. No quiero decir que sea una escritura,
pero hay un documento donde nos menciona con unas palabras textuales donde él me deja la herencia, yo puedo decir, o nos deja la herencia. A ver, voy a ver si por aquí lo escribí. Claro que aquí lo escribí, pero no es el documento oficial. Se los voy a enseñar el original, ¿verdad? Porque también esto es importante saber, porque ahorita he observado que muchas danzas se autodenominan y no tienen un documento de una herencia. No tienen el documento de una herencia. Entonces, ese es importante también tener un documento. Y ahorita te hablo de la organización de las danzas. Bueno, lo tengo ahí, pero textualmente dice así: yo, José Perales Vázquez, capitán general de la danza, porque antes no se llamaba Chichimeca de Conquista, se llamaba Danza Azteca de San Pedro de la Cañada, porque también sufrió 3 veces el nombre, y luego se llamó Danza San Pedro. Yo, José Perales Vázquez, como capitán general, dejo a los siguientes herederos para continuar la tradición, y les queda prohibido enseñar los pasos, porque era bien celoso, enseñar la música, ¿verdad? Fíjate, nos prohibió enseñar la música, entre otras cosas. Y el que traicione queda expulsado de la congregación. O sea, le puso varias cosillas así, ¿verdad? Entonces, pero yo no le hago mucho caso a eso. Entonces dejo como primer heredero Alfredo Sánchez Hernández, que soy yo. Segundo heredero Andrés Sánchez Hernández, que es mi hermano y ese es mayor que yo. Tercer heredero Ignacio Sánchez Hernández, que es menor que yo. Cuarto heredero Francisco Mora Martínez, es un compañero que vivía con nosotros, es un compadre de mi hermano y que siempre estuvo involucrado en esto y también entró dentro de la herencia. Y por último, Juan Martínez Pérez, que es hermano de don Crucito Martínez Pérez, que se me separó. Pero cuando se me separó, yo le dije que si iba a seguir trabajando, que yo le iba a respetar esa herencia, y que si él decidía irse con otro grupo, que lo pensara, y si no, quedaba eliminado de esta herencia. Y creo que decidió irse para allá. Entonces yo ya incluía a unos nuevos herederos para formar, ahora sí que parte de la mesa chichimeca o la directiva chichimeca, como le quieran llamar, y es parte del equipo organizador que tenemos. Amén de que también dentro del conjunto de los bandos, yo tengo, aquí le llamamos punteros a los 3 primeros punteros o sargentos, que le llamamos, que encabezan al grupo de los soldados, ¿verdad? Y también tengo 3 que encabezan al grupo de los indios, de los apaches, o lo que quieran llamarle. Aparte también tengo una lista de los músicos que me ayudan. Yo me pongo como primer lugar tocando el violín, luego vienen quien me ayuda a tocar el huebel, ¿verdad?, el redoblante, el bombo y algunos otros instrumentos en presentaciones que hacemos, ¿verdad? Pues tengo una lista, y por ahí también tenemos, bueno, ahorita no he elegido a una saumadora, ¿verdad?, también para cuando se haga un ritual. Ahorita tengo una muchacha que ya no danza, pero la vamos a restituir, a sustituir. Y entonces más o menos así está organizado el grupo, pero también tenemos reglas dentro del grupo, que ahorita más adelante se los vamos a dar a conocer. Y así es como hemos venido trabajando a través del tiempo, organizándonos. Parte de esta herencia la tengo por escrito. ¿Por qué es importante tener un documento? Porque es una forma de evitar muchos conflictos. Miren, voy a platicar un caso. Aquí hay 2 danzas, bueno, 3 danzas ya.
Otra de las danzas muy antiguas es la de mi compadre Saturnino González Juárez. Cuando murió su papá, porque yo conocía a sus herederos, yo asistí a la misa. Y ahí, después de la misa, cuando se le dio la bendición delante del féretro de su padre, su mamá simbólicamente le entregó el violín como siendo el heredero. Yo no sé si tengan un documento firmado, y si no lo tienen no me interesa. A mí lo que me interesa es que yo lo vi y a él se le entregó el violín como para continuar la heredera, entonces la herencia, y entonces para mí él es el heredero. Entonces, ¿por qué? Porque lo atestigamos mucho, y ese fue un acto, pues si quieres, de palabra. Por eso decía que es importante la tradición. Si tiene un documento, pues qué bueno, y si no lo tiene, creo que todos lo reconocemos así, ¿verdad? Pues por eso es muy importante todo esto.